Muy buenas noches tengan a todos ustedes, jefes de servicio, profesores titulares, profesores adjuntos y presidentes de reumatología, todos bienvenidos. En esta ocasión tengo el honor de presentar a una brillante ponente que es la doctora Lilia Andrade Ortega. Ella es profesora del posgrado en el programa de residencia de reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y además ella es una destacada investigadora en el campo de las miopatías, entre otros campos de la reumatología, y es miembro de la Euromionet, que desde el año 2010, que es la red europea, inicialmente, ahora internacional, para el estudio de las miopatías inflamatorias, y que fue formada a instancias del Instituto Karolinska, de la Universidad de Praga y de la Universidad de Manchester. Además es miembro del grupo de estudio de las miopatías del PANLAR, miembro del grupo GLADAR de artritis reumatoide en América Latina, y es participante en los dos grupos, tanto el de elaboración de la guía práctica clínica para el manejo del lupus eritematoso sistémico por el Colegio Mexicano de Reumatología, y del grupo de elaboración de las guías de práctica clínica para la atención del embarazo en mujeres con enfermedades reumáticas, también por el Colegio Mexicano de Reumatología. Y la doctora Andrade nos va a hablar la primera de sus pláticas de esta cuarta sesión conjunta nacional acerca del tema de miopatías inmunomediadas, parte 1, fisiopatogenia y clasificación. Posteriormente va a haber una parte 2 y parte 3. La segunda sería de manifestaciones clínicas en otra sesión junto con clinimetría. La tercera, que sería de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las miopatías. Además, nos va a brindar otras dos pláticas del tema de artritis reumatoide, una que va a ser el tema de artritis reumatoide temprana, y otra que va a hacer uso de biológicos en artritis reumatoide. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Lilia Andrade Ortega. Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los miembros del Consejo, especialmente a la doctora Mónica Vázquez del Mercado, por la invitación para participar en este curso, que espero será muy útil, principalmente a los residentes, pero que por supuesto puede ser de interés general. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para... ¿Ahora ya se ve la pantalla completa? Así es. Muy bien. Les pido nuevamente que quien tenga sus micrófonos encendidos pudiera apagarlos para que no tengamos eco en la presentación. Y sin más, bueno, quisiera yo comenzar diciendo que el tema de las miopatías inmunomediadas sin duda es un tema apasionante y que es un tema en el cual hemos aprendido muchísimo durante los últimos años. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva cómo definíamos a lo que llamábamos las miopatías inflamatorias idiopáticas en el 2009, como enfermedades difusas del tejido conectivo, ciertamente un grupo heterogéneo de ellas, en donde predominaba la inflamación crónica del músculo estriado, pero también teníamos alteraciones a nivel visceral y cutáneo, lo que llamamos las manifestaciones extramusculares, evidencia de un trastorno inmunológico y recién descritos anticuerpos específicos contra el músculo. Conforme hemos aprendido más de este grupo de patologías, consideramos que ahora, más que decirles miopatías inflamatorias, debemos hablar del término de miopatías inmunomediadas. Las miopatías inmunomediadas abarcan a dos grandes grupos, las miopatías inflamatorias y un gran grupo ahora que conocemos de miopatías que se llaman miopatías necrosantes, que sin duda también participan o son parte de este gran grupo, porque ahora sabemos que además de haber inflamación crónica, hay algunos casos en los que lo que predomina es la necrosis del músculo estriado, y además
puede haber estas alteraciones que mencionábamos y que independientemente de que podamos tener anticuerpos específicos contra el músculo, también existen un grupo de anticuerpos asociados que, si bien no ocurren solo en las miopatías inflamatorias, también caracterizan algunos subgrupos de estas. Hablando muy brevemente de epidemiología, todos sabemos bien que son padecimientos raros que ocurren aproximadamente en 1,5 a 20 casos por millón de habitantes por año en todo el mundo. Quizá más frecuente el grupo de las dermatomiositis, ahora lo sabemos, que las polimiositis. Y la prevalencia, aunque no es muy fácil de determinar, se ha calculado en un 15 a un 50 casos por millón de habitantes. Pero esta epidemiología se modifica mucho si hablamos ya de los subgrupos que hace, digamos, unos 30 o 40 años, en la literatura sajona se describía que la miopatía más frecuente era la polimiositis. Actualmente sabemos que alrededor de la mitad de las miopatías serán del tipo de dermatomiositis, con 2 picos principales de incidencia: en la edad joven, los adolescentes, y después alrededor de los 50 años en la edad adulta. Y que esta prevalencia de dermatomiositis tiene que ver, entre otras cosas, con los gradientes de latitud geográfica. Y sabemos que los países que están más cercanos al Ecuador, probablemente por la relación con la radiación de luz ultravioleta, que lo mencionaremos más adelante, tienen con más frecuencia dermatomiositis que los países que se encuentran más cercanos a los polos en el globo terráqueo. Respecto a las polimiositis, la edad media es más los adultos, 50 a 60 años. Son extraordinarias las polimiositis en la infancia, por ejemplo, y también la relación por géneros varía dependiendo del subgrupo. Tanto el dermato como el polimiositis son más frecuentes 2 veces en mujeres que en hombres, pero por ejemplo, la miopatía por cuerpos de inclusión es más frecuente en hombres, a 1 en relación con. Como en todas nuestras enfermedades reumatológicas, tenemos factores genéticos, factores ambientales, incluso factores infecciosos que pueden coexistir y conjuntarse para predisponer al riesgo de estas enfermedades, y las miopatías no son la excepción. Son enfermedades poligénicas en donde principalmente se ha asociado con riesgo algunos polimorfismos de los complejos principales de histocompatibilidad de tipo B, principalmente los que ustedes ven aquí en la pantalla, el HLA-DRB1 0301 y el DQA1 0501, en general para todas las formas de miopatía. Pero en la tabla que les muestro, y que no voy a entrar en detalle porque está realmente muy compleja, ustedes lo que pueden ver es que hay muchos diferentes alelos del HLA de clase 2 que pueden asociarse con mayor riesgo de algunos anticuerpos específicos de las miopatías, y además incluso pueden ser diferentes dependiendo del tipo de población. Algunos alelos más para población caucásica, otros para orientales, de modo que en realidad la asociación genética es muy compleja. Y también sabemos ahora que hay algunas otras moléculas no asociadas a HLA, genes cuyos polimorfismos pueden incrementar el riesgo en las miopatías. Y en este sentido destaca el polimorfismo. Se oye demasiado ruido. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Sí, alguien está mudando, se parece. Sí, parece que ya. Bueno, decía yo que también hay factores genéticos no asociados a HLA que parecen conferir cierto riesgo para presentar miopatías, como son este polimorfismo 308 del TNF, polimorfismos de la proteína tirosinfosfatasa 22 en forma parecida a lo que ocurre en artritis reumatoide, y también del receptor de la interleucina 1. En relación con los aspectos ambientales, se ha relacionado que algunos virus, bacterias o parásitos
pudieran tener alguna influencia en la aparición de estas miopatías. En realidad, la lista que ustedes ven en la imagen son agentes infecciosos que pueden dar miositis infecciosa, viral, bacteriana o incluso parásitos como puede ser el toxoplasma o trypanosoma que afectan directamente al músculo y que en general cuando pasa la infección desaparece la miositis. Los estudios han sido infructuosos en el sentido de señalar con relativa frecuencia algún antecedente de infección por estos agentes e incluso tratar de detectar o por cultivo o por PCR el antecedente, excepto para algunas infecciones virales crónicas de tipo Coxsackie o virus de la hepatitis C que se han asociado en un momento dado como si fuera el gatillo detonante de las miopatías. Pero ciertamente los factores ambientales no son los más predisponentes desde el punto de vista infeccioso. No así lo que sigue. Fármacos, del cual voy a hablar más adelante en una tabla. La exposición a luz ultravioleta, que ya les decía yo, se ha estudiado y actualmente sabemos que modifica el riesgo para presentar principalmente dermatomiositis y favorece el desarrollo de anticuerpos anti-Mi2. Les voy a presentar un par de artículos en este sentido. La presencia de tabaquismo se ha asociado con más frecuencia de síndrome antisintetasa. Incluso, si saben, se han descrito anticuerpos anti-CCP en pacientes con síndrome antisintetasa y algunos otros factores diversos como implantes, enfermedad de injerto contra el huésped, inyección de sustancias extrañas, sílice y otros ayudan en forma semejante a lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, con el síndrome Asia. Todos estos son factores ambientales que predisponen a la aparición de las miopatías. Respecto a la influencia de la radiación ultravioleta, este es un trabajo ya viejito en el cual ustedes pueden observar cómo lo que se determinó fue que, considerando la intensidad promedio en el año de luz ultravioleta en diferentes ciudades del mundo y comparándolo contra la proporción relativa de pacientes con dermatomiositis comparado a otras miopatías, en ciudades donde la luz ultravioleta tenía una intensidad mucho menor, hubo menor proporción de dermatomiositis que en ciudades donde la intensidad anual de luz ultravioleta era mayor, y aquí ustedes ven como ejemplo la Ciudad de México, Guadalajara, la Ciudad de Guatemala. Y en la siguiente gráfica, algo equiparable, pero en relación con los anticuerpos. A mayor intensidad de luz ultravioleta, mayor proporción de anticuerpos anti-Mi2 positivos en los pacientes con miopatía. Y esto se ha replicado en las evaluaciones de los grupos y las cohortes de pacientes con miositis en los diferentes países. Y este es una publicación de nuestro grupo de miopatías, del grupo colaborador de miopatías en México, en el cual en el año 2014 se reportó que, es la anterior, que los pacientes, de nuestros pacientes con miopatía inflamatoria, el 71% tenían dermatomiositis, es un porcentaje bastante superior a lo que publican poblaciones anglosajonas, y vean cómo el porcentaje de anticuerpos anti-Mi2B era muy alto, 40.2, seguido en menor cantidad por anticuerpos Mi2A. Y en el año 2017, en el Congreso Mexicano, presentamos este trabajo que fue la caracterización clínica serológica de las miopatías de nuestro grupo de colaboración, en el cual encontramos lo mismo. El 65% de sus pacientes tenían dermatomiositis y el 40% de los anticuerpos encontrados específicos de músculo correspondieron a anti-Mi. De modo que la dermatomiositis es mucho más prevalente en ciertas regiones geográficas que en zonas alejadas del Ecuador, y parece que la explicación podría ser esta radiación de luz ultravioleta. En relación con los fármacos, hay muchos fármacos que pueden causar miositis. Y en principio, cuando ustedes asocien un fármaco a miositis,
Lo primero que hay que pensar es que esta es una miositis del fármaco y que debe revertir, mejorar al suspender el fármaco. Estos son múltiples y por supuesto esta tabla no es exhaustiva. Les puse aquí nada más quizá los más importantes para destacar que muchos de ellos los usamos en reumatología. La cloroquina da una miopatía vascular, la colchicina también, los esteroides dan la miopatía que ustedes conocen muy bien de miopatía por abuso de esteroides, que a veces hasta dudamos si el paciente sigue activo o ya es un efecto adverso del tratamiento y que se caracteriza por tener principalmente atrofia selectiva de las fibras de tipo 2, ya veremos cuáles son estas, el etanol, algunas drogas, la penicilamina que usamos ya con muy poca frecuencia y sin duda pues todos estamos muy al tanto de la miositis tóxica que causan las estatinas y los fibratos, que además, como les digo, en general, y bueno, por último, los antirretrovirales. Cuando uno retira el fármaco, generalmente estas miositis desaparecen, exceptuando los raros casos de miopatía autoinmune por estatinas, de la cual no profundizaremos mucho el día de hoy, pero ya habrá tiempo en alguna otra de las pláticas de hablar de ella. Y ven ustedes en el recuadro rosa otra serie de fármacos y agentes que también pueden causar miositis tóxica. Los anti-TNF se han relacionado con miopatía, interferones, hormona del crecimiento, algunas vacunas que también pueden dar este tipo de afección. Desde el punto de vista de la fisiopatología, entonces, como en todas nuestras enfermedades reumatológicas, lo que tenemos son factores ambientales que se conjuntan con factores genéticos en un paciente con cierta predisposición para causar un trastorno que quizá al principio es inmunológico, pero al cual se asocia una serie de procesos no inmunológicos. ¿Qué aspectos pueden ser, digamos, más prevalentes en la fisiopatología de las miopatías? Primero, un fenómeno de citotoxicidad celular por infiltración de linfocitos T, principalmente CD8, pero también por destrucción directa por macrófagos. Alteración en el metabolismo y la función de las células musculares, y esto principalmente está mediado por citocinas y quimiosinas, ya las describiremos. Hay un componente de lesión del endotelio vascular que causa microangiopatía, hipoxia, y está principalmente mediada por complemento. Hay mucha controversia respecto a qué tanto los anticuerpos, autoanticuerpos específicos son patógenos y en qué momento en realidad pudieran ser solo un epifenómeno, también lo platicaremos. Y por último, hay que recalcar, no sé quién está escribiendo en la pantalla y ayudándome a la presentación, pero bueno, y hay que recalcar que dependiendo de la miopatía, la participación de cada uno de estos fenómenos parece diferente, de modo que de esta fisiopatología general vamos a describir algunas características de los subtipos de las mismas. Vemos una gráfica pues muy simple de algo que ustedes conocen muy bien, la activación de los mecanismos de inmunes adaptativos, en los cuales autoantígenos que no siempre tenemos muy bien definidos, quizá pueden ser los antígenos, a ver, no sé qué está pasando, un momentito, ¿ven mi pantalla? No, 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 la vemos a usted, pero la pantalla no. A ver, es ¿Se que puede compartir, doctora? sí, alguien se metió como con otro, espérame, déjame volver. ¿Puedes poner compartir nuevamente, por favor? Sí, ahí voy, porque se perdió la pantalla, dame un segundo. Les suplicamos a todos los presentes, que nos da mucho gusto que estén aquí, por supuesto. Ya Por está. favor, Es que alguien entró y apaguen sus entró de modo micrófonos que y no hagan nada que no sea, porque es una falta de respeto para nuestra ponente, por favor, ¿sí? Muchas gracias, creo que ya estamos. Entonces decíamos que, déjenme ver ahí, que no tenemos muy bien claro cuál pudiera ser el autoantígeno desencadenante. Probablemente son las moléculas contra las que van dirigidas los anticuerpos específicos en algunos casos, pero no siempre tenemos evidencia real de esto. Pero ocurre una activación de células presentadoras de antígeno,
con activación subsecuente de linfocitos tanto CD8, que van a dar citotoxicidad directa, como CD4, que van a participar en una colaboración inmunológica y producción de citocinas, y a su vez activar a linfocitos B, que producen estos anticuerpos asociados o específicos de miositis, y sin duda también activación muy importante de macrófagos, que además de fagocitar, liberan más citocinas y factores quimiotácticos. Y estos mecanismos de inmunidad adaptativa, en forma paralela y casi simultánea, pues activan mecanismos de inmunidad innata, con lo cual podemos tener por diferentes medios agregación de proteínas con trastornos de la autofagia a nivel de la célula muscular. Se altera el metabolismo de la célula muscular y hay importante estrés del retículo endoplasmático, lo cual facilita también la apoptosis de la misma. Y hay datos muy claros, por lo menos en algunos subtipos de miopatía, como es la miopatía, por ejemplo, por estatinas, en el cual hay disfunción de las mitocondrias, trastorno energético en la célula muscular, y esto provoca un deterioro funcional importante en el músculo, no siempre con muerte previa de la célula muscular. No es fácil definir bien la fisiopatología en las miopatías, porque debemos recordar que no tenemos modelos animales de miositis en donde podamos replicar y evaluar a detalle estas circunstancias, como puede ocurrir en los modelos de artritis reumatoide o de lupus, por ejemplo. En breve, lo que tenemos son diferentes mecanismos de daño muscular que siguen dos vías importantes. Por un lado, activación de complemento, probable participación de anticuerpos y citocinas que causan lesión de la célula endotelial, ya decía yo, hipoxia, trastornos capilares y que van a causar lesión del músculo. Pero por otro lado, una participación muy importante de los linfocitos TCD8 que o causan citotoxicidad y lesión y muerte de la célula, o facilitan la expresión de moléculas de histocompatibilidad en la misma célula muscular, alterando su función y lesionando. En relación con las citocinas, estas que ven aquí son quizás las que predominan en las miositis. Hay una importante expresión de interferones, interferón alfa, interferón gamma, interleucinas tanto 1 alfa como 1 beta y factor de necrosis tumoral. También se ve aumentadas las concentraciones de factor transformador de crecimiento beta. Probablemente explica esto la fibrosis en las fases crónicas de las miositis, y factores como el factor de crecimiento del endotelio vascular, que facilita todo este proceso de lesión endotelial que yo mencionaba. Y sin duda quimiosinas, que funcionan como quimioatrayentes e incrementan el infiltrado inflamatorio. Pero todo este ambiente inflamatorio causa un cambio de función en la célula muscular. Recordemos que todas las células nucleadas de nuestro organismo tienen en su membrana un marcador HLA de clase 1 y las células inmunológicas un CPH de clase 2. Pero son excepción a esto las células musculares maduras y las células nerviosas. Y en las miopatías volvemos a ver que células musculares expresan en su membrana CPH1, incluso CPH2, a veces en ausencia de infiltrado inflamatorio, y estos mismos miocitos pueden incluso actuar como una célula presentadora de antígeno y perpetuar la lesión en la fibra muscular y expresar moléculas que ciertamente no son de ellos, como ICAM1, CD40, etc. Y solo como un ejemplo, en esta inmunohistoquímica de una miopatía necrosante inmune por estatinas, es una tinción específica para CPH1, y todo lo que vemos en cafecito alrededor de la membrana es la expresión de moléculas que normalmente no deberían existir en estas células musculares. En relación con los anticuerpos específicos de miositis, voy a hablar muy poquito porque más adelante la doctora Mónica Vázquez del Mercado les va a dar toda una conferencia muy detallada, porque son, bueno, un tema sobre el cual se ha aprendido muchísimo en estos últimos años, pero necesito mencionarlos dentro de la patogenia por lo siguiente.
Es curioso que estos anticuerpos específicos de miocitis van dirigidos contra componentes del núcleo o del citoplasma que no son específicos de la célula muscular, sino que existen en prácticamente cualquier célula del organismo y que intervienen en funciones como son la translocación de proteínas, transcripción génica o respuestas antivirales. Son muy específicos de las miocitis y antes pensábamos que eran excluyentes entre sí. Ya mencionábamos la sesión anterior que con cada vez más frecuencia se reportan pacientes que pueden tener 2 anticuerpos específicos o hasta un anticuerpo específico con anticuerpos asociados y todavía no sabemos muy bien cuál es el significado de esto. Pero sin duda, sí han sido importantes para afinar el diagnóstico, las características fenotípicas e incluso el pronóstico en los subgrupos de las miocitis. Y muy interesante es que el mismo anticuerpo no siempre significa lo mismo. Entonces, por ejemplo, un TIF1 gamma en un niño marca una miopatía juvenil con calcinosis, edema, etc. Y en un adulto marca una miopatía con alto riesgo de cáncer asociado. Y lo mismo ocurre entre la raza. A veces un anticuerpo no significa lo mismo para occidentales y para orientales se expresa en forma diferente. Lo que sí es una realidad es que con los nuevos métodos de detección actualmente podemos encontrar anticuerpos específicos de miocitis hasta en el 80% de los pacientes con miopatía y que en realidad su detección ha sido relativamente reciente. En 1976 fue cuando se describió por primera vez el anti-Mi2 y vean ustedes cómo en esa línea del tiempo actualmente pues tenemos una gran cantidad de anticuerpos específicos y actualmente incluso tenemos otros que están en vías de análisis para incluirse en esta relación. Un punto importante es que los anticuerpos de miocitis no son anticuerpos antinucleares siempre. Vean cómo muchos son citoplásmicos, todos los anticuerpos antisintetasa, el MUC44, el SRP, algunos son anticuerpos antinucleares, como puede ser el Mi2, el NXP o el TIF1 gamma, incluso el p-mescler es un anticuerpo nucleonar. Ya también el doctor García de la Torre, en la sesión pasada les hablaba de lo importante de considerar estos anticuerpos como anticuerpos anticelulares, porque pueden encontrarse en diferentes partes de la célula. Y de algunos conocemos bien la función, aunque no de todos. Solo como ejemplo, pues los anticuerpos antisintetasa van dirigidos contra esta estructura, que es la aminoacil de R-sintetasa. Si hablamos específicamente, por ejemplo, el anti-HO1, pues será la histidil, o sea, RNA de transferencia sintetasa, que es una porción de RNA de transferencia que colabora en la síntesis proteica a nivel de los ribosomas, llevando los aminoácidos para que se incorporen en esta síntesis proteica. Y, por ejemplo, los anticuerpos anti-SRP pues van dirigidos contra esta pequeña molécula que es un receptor que permite que el péptido que se ha formado atraviese la membrana del retículo endoplasmático. De algunos otros anticuerpos, aunque sabemos que son, por ejemplo, el Mi2, una helicasa nuclear o etcétera, no siempre sabemos exactamente en qué punto están funcionando o por qué son anticuerpos específicos de miocitis. Simplemente para que sepan que los anticuerpos específicos de miocitis podemos dividirlos en 3 grandes grupos: los que se presentan en las miopatías de tipo inflamatorio, y ustedes los ven ahí, los antisintetasa, Mi2, MDA5, TIF1 gamma, NXP2 y anti-SAE. Los anticuerpos que se presentan en las miocitis necrosantes, como el SRP o el anticuerpo antihidroximetilglutaril o enzima reductasa, que es la miopatía inmune asociada a estatinas, y los anticuerpos que se presentan en la miopatía por cuerpos de inclusión, que es un anticuerpo relativamente reciente en su detección, una anti-5 nucleótidas. Además, tenemos todo este gran grupo de anticuerpos asociados a miocitis que ocurren, además de las miopatías, en otras enfermedades difusas de tejido conectivo, a veces en pacientes que clínicamente tienen sobreposición, pero a veces simplemente con datos de miocitis. Seguramente el más frecuente de estos anticuerpos es el anti-Ro,
¿sí? Y pueden en un momento dado presentarse, como yo les decía, en algunos pacientes con miopatía, generalmente que no tienen anticuerpos específicos de miocitis. ¿Tienen papel patogénico realmente estos anticuerpos o son un epifenómeno? Todavía hay muchas dudas al respecto. Ya decíamos que sin duda definen grupos clínicos y pronósticos. Sabemos y se ha evaluado que las moléculas contra las que van dirigidos estos anticuerpos parecen expresarse en mayor cantidad en pacientes con miocitis comparado contra los controles, y esto podría asociarse a que si hay más de estas moléculas pudieran ser como un detonante para estimular el sistema inmunológico y formar anticuerpos. Otra posibilidad es que estos antígenos se modificaran por lesión tisular vía granzima B perforina por linfocitos citotóxicos, por ejemplo, y entonces se volvieran autoantígenos. Lo cierto es que encontramos más de estos antígenos en mayor cantidad, tanto en células musculares en regeneración como en células del tejido pulmonar, y no sabemos si al exponerse por este daño tisular son el detonante para toda esta activación inmunológica de la que hablamos. Para definir entonces cuál es la lesión que ocurre en el músculo, en los diferentes subtipos de miocitis, quisiera regresarme a algunos conceptos básicos de la Escuela de Medicina que a veces nos olvidamos y recordar que la célula muscular, el miocito o miofibrilla, que lo vemos aquí, está formado por una serie de miofilamentos, ¿sí?, que van a constituir, si recuerdan, son la actina, la miosina y otros menos importantes como la desmina, que se entrelazan, se ensamblan para formar sarcómeras. Y el sarcómero es la unidad funcional del músculo, ¿sí?, de contracción. Estas células musculares o miofibrillas están rodeadas por una membrana que es el endomisio, y las diferentes células musculares forman fascículos que van a estar rodeados por otra membrana que es el perimisio. Esto es importante cuando leemos nuestras descripciones histológicas para que podamos ubicar qué es un infiltrado inflamatorio endomisial, cuál es un infiltrado periinicial, por ejemplo. Y todos estos fascículos a su vez van a constituir el haz muscular rodeado de la fascia o epimisio. Entre los fascículos vamos a encontrar las zonas vasculares. Aquí está el conjunto de la arteria, la vena que irrigan al músculo, y esto es, digamos, un recuerdo de la anatomía normal del músculo. Pero además sabemos que hay diferentes tipos de fibras musculares que podemos distinguir por tinciones específicas. Las fibras de tipo 1, que son fibras lentas, las fibras 2A y 2B, que son fibras musculares rápidas, y un tercer grupo, que son las fibras 2C, que son fibras de transición o indiferenciadas, y que parece que dependiendo de la actividad muscular, en un momento dado pueden distinguirse hacia 1 o hacia 2. Y, por ejemplo, con tinciones como esta tinción de ATPasa, dependiendo del pH al que se realice la tinción, en la primera columna tenemos una tinción en oscuro de las fibras tipo 1. En la segunda, las tipo 1 siguen siendo oscuras y las tipo 2B se tiñen en color gris. Y a pH de 10.3 lo que vemos es tinción en oscuro de las fibras tipo 2. Y esto nos permite distinguir, cuando hay una lesión muscular, cuál es el grupo principal de fibras afectadas. Y en esta primera línea lo que tenemos es un músculo normal, y en esta segunda un paciente con miopatía, y ya desde aquí vemos la irregularidad en el tamaño y estructura o distribución de cada una de las células musculares. En general decíamos entonces que lo que ocurre a nivel histológico en las miopatías es que hay un proceso inflamatorio y un proceso de lesión citotóxica. Mencionaba yo que la célula muscular adquiere nuevamente expresión de CPH1. Podemos ver además infiltrado, de linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B, como macrófagos.
hay regeneración y degeneración y necrosis de las fibras, y dependiendo del sitio donde ocurra esto, se orienta hacia el tipo de miopatía que tenemos. En algunos subtipos, como en la miopatía por cuerpos de inclusión, pues hay vacuolas con proteínas fibrilares en su interior. Y esta imagen, que en realidad es muy viejita, pero es muy gráfica, nos permite distinguir cómo es diferente la distribución del daño en la dermatomiositis. En la dermatomiositis vamos a tener principalmente un infiltrado inflamatorio perivascular, principalmente hay linfocitos T, CD4 y linfocitos B, y pocos linfocitos T dentro de la fibra muscular o digamos, en lo que sería el endomismo. Mientras que en la polimiositis y en la miositis por cuerpos de inclusión, vean el contraste, hay un gran infiltrado endomicial de linfocitos principalmente CD8, o sea, citotóxicos, y mucho menor cantidad a nivel perivascular de linfocitos TCD4 y linfocitos B. Y recordemos también algo que seguro ya saben, la afectación del músculo es en parches, de modo que no siempre una biopsia va a tener un resultado positivo y una biopsia negativa no nos descarta el diagnóstico. Simplemente para que vean dos ejemplos de la diferencia, esta es una imagen en un corte de hematoxilina eosina, de un corte transversal muscular, de un paciente con polimiositis, infiltrado inflamatorio endomicial, las fibras, hay atrofia de algunas fibras, esto se observa por diferente tamaño. En la dermatomiositis, infiltrado inflamatorio muy importante, afección principalmente perifascicular, cercano a los sitios donde están los sitios vasculares. Y cuando hacemos tinciones específicas como de inmunohistoquímica, nuevamente expresión de CPH, o en este caso la presencia de vacuolas, que espero alcancen verlas aquí, en un paciente con una miopatía por cuerpos de inclusión. Entonces, lo que tenemos en la polimiositis, para redondear, es una lesión que, aunque tenemos activación de todas estas vías del sistema inmune que ya medio platicamos, predomina el infiltrado citotóxico directo de linfocitos TCD8. Hay cierta activación de complemento, cierto daño endotelial, pero este no va a ser el predominante, y esto se refleja pues en los cortes histológicos, en donde vemos infiltrado inflamatorio alrededor de cada una de estas fibras musculares, y en las porciones inferiores una tinción específica para linfocitos TCD8 y para CPH1. Y en la dermatomiositis lo que va a predominar quizá es el daño endotelial, con activación importante del complemento, expresión de moléculas de activación del endotelio, como ustedes ven aquí, e infiltrado, formación de citocinas, participación de células B, de macrófagos y principalmente un daño perifascicular que vemos en los cortes histológicos. Esto es muy claro, como el daño, la irregularidad de las fibras, las zonas de necrosis están principalmente en las periferias de los fascículos, y en estas tinciones de inmunistoquímica, aquí se pinta el complejo de ataque a membrana por activación del complemento, aquí lesión del endotelio vascular, que en esta imagen tipo C se ve el endotelio vascular engrosado muy claro, un paciente con dermatomiositis contra un paciente con polimiositis, en donde esto no es tan evidente. ¿Qué pasa con las miopatías necrosantes? Bueno, justo se llaman necrosantes porque hay poco infiltrado inflamatorio. Estas son miositis que son menos frecuentes que las miopatías inflamatorias. Actualmente sabemos que hay anticuerpos específicos de ellas, como son el anti-SRP y el anti-H-metilglutaril coenzima reductasa, pero en el 30 a 40% de estas no hay un anticuerpo específico. Algunas miopatías necrosantes se asocian con cáncer y otras con infecciones crónicas virales como hepatitis C o virus de inmunodeficiencia humana. Y también se ha descrito miopatía necrosante en los casos de sobreposición con esclerodermia.
Desde el punto de vista clínico, se asocian con niveles muy altos de creatinsinasa y otras enzimas musculares, son resistentes al tratamiento convencional y tienen histología característica. De todas las miopatías que ya de sí son raras, el 20% de ellas pudieran llegar a ser necrosantes. La histopatología en la miopatía necrosante, esta es una miopatía autoinmune por estatinas, se caracteriza porque, como ustedes ven en este corte, si comparamos con lo anterior, pues prácticamente no hay células inflamatorias alrededor de las células musculares y vemos mucha irregularidad en el tamaño, algunas zonas de necrosis, pero muy poco proceso inflamatorio. Y cuando hacemos estudios específicos, tensiones específicas, es característico que haya miofagocitosis, fagocitos que se engullen, digamos, fibras musculares en vías de necrosis y un infiltrado inflamatorio que en ocasiones penetra en forma muy escasa entre las fibras. Miofagocitos y poco infiltrado inflamatorio con necrosis es lo que caracteriza a estas miopatías. Nuevamente, una tinción para CPH1 que se expresa en forma muy importante en las miopatías necrosantes y en este caso también para complejo de ataque a la membrana que también está sobreexpresado en estas fibras musculares. Y en la miositis por cuerpos de inclusión, aunque tampoco sabemos mucho de ella, sí parece que hay una combinación entre un proceso autoinmune y un proceso de tipo degenerativo. Puede combinarse en la lesión muscular infiltrado principalmente de células T, aunque también hay células plasmáticas y macrófagos, pero además hay vacuolas cuyo origen no conocemos muy bien y que tienen en su interior agregados proteicos y hay alteración en la energética o en el metabolismo de la célula muscular con alteración mitocondrial. Respecto a la patogenia, lo que se sabe actualmente es que parece que el daño depende mucho de ciertos subgrupos de células T citotóxicas. Hay algunas células T de memoria que se llaman efectoras tempranas, que se denominan la TEM1 y la TEM2, que se diferencian hacia células T CD8 citotóxicas, que son la TEM3, la TEM4, las TEMRA, y que tienen estos marcadores de superficie que ustedes ven aquí. CD8 positivo con CD28 negativo, CD8 positivo con CD244, etc. Y estas células van a provocar la lesión muscular, principalmente, uno, por citotoxicidad directa, a través de la liberación de sus gránulos de perforina y de granzima, por incremento en la expresión y producción de interferón gamma, y además por la mayor expresión, ya lo hemos dicho, de CPH1, estrés del retículo endoplásmico, y probablemente tienen que ver con esta formación de estas proteínas como P62 y TDP43 que no están muy bien, no sabemos muy bien cuál es su función y por qué aparecen, pero que están en el interior de las vacuolas de estas miopatías por cuerpos de inclusión. Y lo que observamos en la histología es sí un amplio proceso inflamatorio, no se parece a las necrosantes, pero además de este proceso inflamatorio penetra dentro de células musculares que aparentemente se ven normales, no se ven necróticas, y la presencia además de vacuolas que tienen en su interior proteínas de tipo beta-amiloide como esta de P43 y la P62 que yo les mencionaba. De modo que entonces lo que tenemos es un gran conjunto de padecimientos que pueden ser heterogéneos, que desde el punto de vista histopatológico ya podemos distinguir varios grupos, que si a eso agregamos, como ustedes ven aquí en este esquema, los diferentes anticuerpos, principalmente este gran grupo que son las miopatías inflamatorias, acá las miopatías necrosantes y las miopatías por cuerpos de inclusión, y las manifestaciones clínicas que se traslapan entre sí, pues sin duda es difícil cuando tratamos de hablar de una clasificación de estas cosas.
Y voy a dedicar los últimos 10 minutos de esta charla para hablar de qué hemos avanzado en justo la clasificación de las miopatías inmunomediadas. La historia es muy larga. Ustedes pueden ver ahí nada más publicaciones de diferentes autores desde los años 70 con intentos de diferentes clasificaciones, al principio solamente clínicas, después ya con datos histológicos e incluso de algunos anticuerpos, y sin duda todos conocemos, porque todos usamos en nuestra práctica cotidiana todavía, la clasificación de Bohan y Peter, que data de 1975 y que definía a las miopatías inflamatorias en aquel entonces como grupo 1, que eran las polimiositis, el grupo 2, las dermatomiositis, todas aquellas que tenían manifestaciones cutáneas características, las 3 asociadas a algún cáncer, las 4 los niños con miopatía, en el grupo 5 la asociada a enfermedad de tejidos conectivos como sobreposición, en el grupo 6 la miopatía por cuerpos de inclusión, y a esto se fueron agregando otros subgrupos como la dermatomiositis amiopática o el síndrome antisintetasa. Pero por supuesto, pues esta clasificación actualmente se nos queda muy corta. Y entonces ha habido esfuerzos internacionales muy importantes desde el año 2014, pero en realidad se concretó hasta el 2017, como mencionaba el doctor Villarreal, organismos internacionales del EULAR, del ACR, del grupo IMAX, de todos los grupos de colaboración para el estudio internacional de las miopatías inflamatorias, a grupos a los cuales pertenecemos algunos de los reumatólogos en México. Empezamos a formar tarea de tratar de mejorar la clasificación de las miopatías, y para ello reunieron pacientes de todo el mundo. Hay pacientes mexicanos incluidos en este método o en este esfuerzo de clasificación, alrededor de 1,000 pacientes con miopatías inflamatorias que se compararon con pacientes con otras enfermedades reumatológicas para incluir en una gran base de datos todas las características y poder mejorar el sistema de clasificación. Y se establecieron estos criterios de clasificación que, como ustedes pueden ver, incluyen variables de edad, variables de afección muscular, variables extramusculares como manifestaciones de piel y otras como disfagia, alteraciones de laboratorio, específicamente incremento de enzimas, y en este caso el anticuerpo anti-Jo1, y piensen que estamos hablando de 2014 y de que además se hicieron con pacientes retrospectivos, de modo que en muchos de estos pacientes no teníamos, como ahora, la determinación de anticuerpos ni asociados ni específicos a miositis, y variables de la biopsia muscular. Y se dio diferentes puntuaciones, digamos, de importancia ponderal en el sentido o diferente si el paciente tenía una biopsia o no tenía una biopsia, para hacer un cálculo que se hace automáticamente en una computadora y definir la probabilidad de que el paciente tenga una miopatía inmunomediada y hasta el subtipo de esta miopatía. Estableciendo curvas de probabilidad, se determinó que si utilizábamos este método y la calificación del paciente era de 90% o más, podíamos decir con seguridad que el paciente tenía una miopatía en forma definitiva. Si la calificación iba entre 55 y 89%, esto correspondía a probable, y si nuestra puntuación estaba entre el 50 y el 54%, en realidad solo era posible que el paciente tuviera miopatía. Y después de esto, cumpliendo estos criterios, con este algoritmo que también se establece en una forma automática, se establecían diferentes subtipos de miopatía. De modo que el paciente puede al final tener o estar clasificado como una miopatía inmunomediada necrótica, polimiositis, miopatía por cuerpos de inclusión, miopatía amiopática, ¿sí? O sea, dermatomiositis amiopática, perdón, dermatomiositis o dermatomiositis juvenil. Esta es
el cuestionario que ustedes pueden, seguramente se ve muy pequeño en sus pantallas, pero lo que quise resaltar es la página, la dirección en donde ustedes pueden entrar sin ninguna limitante y poner aquí los datos, incluir los datos de cada uno de sus pacientes, y al darle enter, en esta parte superior aparecerá la probabilidad de que el paciente tenga miopatía y incluso el subgrupo. Y les traje un ejemplo de ello. Tenemos una mujer de 43 años que tiene debilidad proximal en miembros superiores y miembros inferiores, o sea, en cintura escapular y cintura pélvica. No tiene debilidad en el cuello, no tiene lesiones cutáneas, sí tiene disfagia, tiene enzimas musculares elevadas y al momento no tenemos biopsia. Si nosotros ponemos estos datos en el cuestionario, nos aparece que la paciente tiene una probabilidad del 76%, o sea, es probable que tenga una miopatía inflamatoria con 76%, digamos, de probabilidad. Si después hacemos una biopsia muscular y en la misma encontramos infiltrado endomicial y atrofia perifascicular, que ahora ya creo que saben bien dónde la verían y cómo la verían, lo que sucede es que nuestra calificación sube a un 98%, prácticamente de certeza, y además nos dice que pertenece al subgrupo de las polimiositis. Sin duda, este sistema no es perfecto, pero por lo menos nos permite tener una clasificación uniforme y poder saber que todos nos estamos refiriendo a lo mismo cuando clasificamos a nuestros pacientes con miopatía inmunomédica. Y se han hecho esfuerzos tanto de validación como de comparación de este sistema, y sabemos que esto es un proceso dinámico en el cual se están aumentando, digamos, o modificando algunos de los criterios para poder mejorar el desempeño de este cuestionario. En el Congreso de 2018 presentamos el grupo de colaboración de miopatías en México, una comparación de cómo se desempeñaban estos criterios de clasificación en nuestros pacientes comparando con los criterios previos de clasificación, y encontramos que había alta concordancia con los criterios de Bohan y Peter, que tenían mayor especificidad y alto valor diagnóstico para diagnosticar principalmente dermatomiositis y polimiositis. Sin embargo, que para poder clasificar adecuadamente las polimiositis necesitábamos de la biopsia. Y ha habido algunas sugerencias de establecer ahora una nueva clasificación que incluya a los anticuerpos específicos, que considere que la biopsia actualmente, con la facilidad para hacer los anticuerpos específicos y asociados, quizá la biopsia tiene importancia especialmente para aquellos pacientes seronegativos, en los cuales no podemos determinar ningún anticuerpo. Y probablemente esta clasificación tiene que ser integral. Tiene que incluir aspectos clínicos, serológicos y patológicos. Las últimas, digamos, sugerencias es que se incluyan como grupos principales la dermatomiositis, el síndrome antisintetasa, las miopatías inmunes necrosantes y la miopatía por cuerpos de inclusión. Porque la realidad es que los pacientes que antes clasificábamos como polimiositis, muchos pueden quedar dentro de los grupos anteriores si se estudian bien y tenemos todos los elementos para ello. Y ya para terminar, solamente esta publicación del grupo de reumatólogos franceses, en los cuales de su red nacional de miositis compararon y establecieron esta nueva clasificación y lo evaluaron con las clasificaciones o cómo tenían clasificados antes a sus pacientes. Y obviamente a los pacientes con miopatía por cuerpos de inclusión los definieron tanto por hallazgos de la biopsia o por el anticuerpo específico, y encontraron que 93.5% de los pacientes estaban bien clasificados y comparaban como se habían categorizado previamente. Las miopatías necrosantes inmunes incluyeron en este grupo a los pacientes con CK muy alta, con necrosis,
o con los anticuerpos específicos, SRP o hidroximetilbutaril-coenzima reductasa, y aquí la concordancia fue bastante menor, solo 58.2% de los pacientes quedaron bien clasificados. En las dermatos incluyeron aquellos pacientes con trastorno cutáneo característico y esos anticuerpos, MI2, MDA5 y Tif1 gamma, y el 82% de los pacientes estuvieron bien clasificados. Y por último, como síndrome antisintetasa, pues los pacientes con anti-HO1 o anti-PL7 o alguno de los otros antisintetasas que son menos frecuentes, también con un muy alto nivel de concordancia. Entonces creo que poco a poco vamos llegando pues a una mejor posibilidad de clasificar en forma más adecuada a los pacientes. Les agradezco mucho su atención y si hay preguntas, con mucho gusto trataré de responderlas. Doctora, le agradecemos enormemente su brillante ponencia. Por problemas técnicos no tengo acceso yo al chat. Si alguien me puede apoyar, por favor, no sé si el doctor Miguel Ángel Villarreal lo puede hacer. Yo tampoco tengo acceso al chat. Ok, muy bien. La ponencia, pero no veo el chat. Muy bien, tenemos una felicitaciones por su excelente plática, doctora Lilia. Tenemos una pregunta del doctor David Vega. Le da las gracias y pregunta que si existen reportes de biopsias musculares de miopatías por esteroides y si las hay, que reportan. Y si Sí, perdón. En caso de duda o poca respuesta terapéutica en una miopatía ya confirmada. En realidad, sí hay y sabemos bien que la miopatía por esteroides tiene como característica que hay que determinar el tipo de fibra asociada y principalmente lesiona las fibras tipo 2, predominio que no se ve y hay poco infiltrado inflamatorio y afección principalmente de fibras tipo 2, a diferencia de lo que vemos en las otras miopatías inflamatorias que pues describimos con detalle. La verdad es que lo que no he leído nunca, aunque sí se sabe bien qué es lo que sucede, es que utilicemos como de rutina la biopsia de músculo para determinar en aquel paciente que todos hemos tenido, que tiene miositis, que le estamos dando tratamiento, dosis altas de esteroides y que en vez de ir bien va peor, ¿sí? Utilizar la biopsia como un método, digamos, para hacer el diagnóstico diferencial. Casi siempre lo que hacemos en la práctica pues es cada vez restringir más el uso de esteroides y preferir el uso de inmunosupresores y muchas veces ante la duda mejor retirar el esteroide porque en eso vamos viendo que el paciente va mejorando. Pero sí se conoce y es un patrón histológico muy sugestivo que incluso si nosotros mandamos la biopsia al patólogo nos va a decir sugiere miopatía por esteroide. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Alejandra Ramos. Si se ha identificado alguna molécula que sea estimulada o liberada por los rayos ultravioleta que explique las manifestaciones dermatológicas en la dermatomiositis. En realidad, tanto como esté totalmente definido, no, pero sí hay algunas teorías. Sabemos que la molécula, el Mi2 es una helicasa nuclear, ¿sí? Y quizá en forma semejante a lo que ocurre con los anticuerpos anti-Ro y la molécula Ro en el lupus, que sabemos que la irradiación de la luz ultravioleta estimula e incrementa la expresión de Ro, y esto pudiera convertir a esta molécula en un autoantígeno, algo semejante podría ocurrir en el caso de las dermatomiositis, que haya una mayor expresión de molécula Mi2, que ésta se pudiera alterar y esto la volviera autoantigénica y aparecieran los anticuerpos y obviamente pues el fenotipo característico de las dermas. Por ahí va la propuesta. Muy bien. También otra pregunta del doctor Mario Pérez. ¿En qué tipo de pacientes recomienda usted la búsqueda de neoplasia? Bueno, esto probablemente lo vamos a tocar a profundidad porque sí quisiera cuando hablemos de las manifestaciones clínicas hablar de la miopatía asociada al cáncer, que es, bueno, todo un tema, pero en general lo que recomiendan las guías es que cualquier paciente que tiene 40 años o más y presenta datos de miopatía debe
tener un escrutinio habitual, no exhaustivo, pero sí habitual, para las neoplasias esperadas por edad y sexo, ¿sí? Y también ahora sabemos que hay anticuerpos que francamente parecen predisponer a mayor riesgo de cáncer, como es portar el anticuerpo T1 gamma o el NXP2, y incluso hay algunas manifestaciones clínicas que sugieren que el paciente pudiera tener cáncer, como es tener CKs muy altas o muy bajas, poca respuesta al tratamiento y manifestaciones cutáneas de tipo vasculitis, que también se han asociado más con pacientes que tienen una neoplasia subyacente. Gracias. La doctora Lucía Verónica Maya del Hospital Juárez pregunta si se pudiera hablar de síndrome de sobreposición al tener pacientes que cumplan criterios para dermatomiositis y a la par para síndrome antisintetasa. Eso es difícil porque primero el grupo de enfermedades se traslapan, a veces hablamos que está dentro del mismo grupo, y además las manifestaciones clínicas también se traslapan. Pero sí decíamos que antes pensábamos que el paciente que tenía síndrome antisintetasa pues no iba a tener otras manifestaciones y mucho menos otro anticuerpo. Y ahora ya hay reportes de pacientes que tienen manifestaciones clínicas, anticuerpo antisintetasa y anticuerpo anti-Mi2, por ejemplo. Y entonces, pues tienen un trastorno inmune con blanco principalmente en el músculo y a veces en el pulmón, que también ya ese será motivo de otra charla, que es difícil de explicar. Y creo que si le decimos sobreposición o no, va a ser cuestión de semántica. La verdad es que no creo que esto vaya a tener mucha importancia desde el punto de vista práctico para el bienestar, pronóstico y tratamiento del paciente. Gracias. Doctor Jorge Esquivel Valerio, ¿qué tan frecuente se ha diagnosticado enfermedad de Pompe en México? Porque algunas veces puede ser mal clasificado como miopatía inflamatoria. En realidad no soy experta para nada en estos trastornos que son más bien de tipo de acumulación, ¿sí? Como el Pompe, pero el Pompe es poco frecuente en México y no te sabría decir, Jorge, la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. Nos familiarizamos con él justo al estudiar el diagnóstico diferencial de estas miopatías, y tienes toda la razón, sobre todo en algunos adultos con cierto patrón de debilidad muscular predominal en miembros inferiores, aunque esto es una deficiencia genética, en ocasiones aparece la manifestación en el adulto. Y sí sabemos que ha habido esfuerzos de algunas industrias para determinar la prevalencia, y por eso fue que incluso tuvimos mucho más acceso a los anticuerpos específicos que se incluían dentro de un mismo kit. Pero la verdad es que honestamente no te puedo decir, yo considero que es un padecimiento muy poco frecuente y más en adultos, pero te prometo investigarlo. Gracias. El doctor Javier, ¿hay alguna evidencia de la vitamina D en ayudar a la modulación de la respuesta inmune y así mejorar la clínica? Sí, la vitamina D se ha mencionado dentro de las miopatías inflamatorias en dos sentidos. Uno es con este efecto inmunomodulador benéfico que hemos visto descrito para prácticamente todas nuestras enfermedades difusas de tejido conectivo e incluso inflamatorias, en las cuales al mejorar, digamos, tener una modulación de la respuesta inmune pudiera beneficiar, pero en ninguna manera como un tratamiento específico. Y el otro es que también se manejó en algún tiempo como benéfico para aquellos casos de calcinosis refractaria, para los cuales, que sabemos que es más frecuente en niños, pero también ocurre en adultos, no tenemos ningún tratamiento específico. Se mencionó que la administración crónica de vitamina D podría mejorar, pero hoy por hoy no forma parte de ningún tratamiento específico en las miopatías, podría considerarse un adyuvante nada más. Gracias. De la doctora Marisela Berenice, en cuanto a la miopatía inflamatoria necrotizante inmunomediada que cursa con cifras elevadas de CPK, ¿hay alguna cifra promedio de CPK que oriente en esta presentación? Las cifras son muy variables, pero en general se habla que podemos tener, así como para las miopatías inflamatorias, decimos que una cifra
digamos, significativa. Puede ser 10 veces más, esto quiere decir hablar de secas de 1000 a 5000. En las miopatías necrosantes a veces estamos hablando de 20 y 30 veces más. Entonces, podemos tener secas de 20, 30,000 y no siempre es rabdomiolisis, puede ser una miositis necrosante. Bien. La doctora Grace Jimena Santamaría pregunta si se ha asociado algún anticuerpo específico en los casos que se asocian a miopatías inflamatorias con miastenia gravis. No que yo lo sepa, ¿eh? No. Sí hay, obviamente, asociación de miastenia y miopatías, y a veces al inicio es complejo el diagnóstico diferencial porque ambos son padecimientos autoinmunes, pero yo no sé de ningún anticuerpo específico con miastenia. Bien, gracias. Del doctor David Vargas, si recomienda usted el uso de la biopsia para llegar al diagnóstico de miopatía inflamatoria amiopática o hipomiopática en pacientes asintomáticos, pero con serología positiva o con electromiografía compatible con miositis. Desde el punto de vista académico suena interesante, pero incluso si nuestro paciente tiene una dermatomiositis amiopática o hipomiopática, la posibilidad de que nuestra biopsia, si de por sí en las miositis clínicamente manifiestas, la afección es en parches, cuando tenemos algo amiopático, la posibilidad de que nuestra biopsia sea positiva se reduce importantemente. Y tenemos otros elementos en un momento dado, como podría ser la resonancia magnética, que no la mencioné hoy, pero ya la platicaremos cuando hablemos de los aspectos clínicos y de diagnóstico, que pueden en un momento dado sustituir con mucho a una biopsia. Yo no creo que tuviera una utilidad porque al final pues simplemente va a ser como para fines, lo repito, académicos. Yo tuve alguna vez una paciente con lesiones cutáneas características, le hicimos electromiografía, le hicimos resonancia, nunca pudimos demostrar realmente componente muscular, las enzimas nunca elevaron y con el tiempo hizo calcinosis en las fascias musculares, lo cual quiere decir que realmente era hipomiopática y que sí había componente inflamatorio totalmente subclínico. En realidad, lo que se recomienda para fines nuevamente de investigación, más bien son estudios funcionales y espectroscopía para ver cuando realmente hay una afección muscular que no se manifiesta por ninguno de los otros métodos. Creo que la biopsia daría poco rendimiento en este sentido. Muy bien. Pregunta el doctor Mario Pérez Cristóbal si la miofagia es exclusiva de la miopatía necrosante o en qué otros padecimientos musculares se puede observar. No es exclusiva, no es patognomónica. Algunos casos de miositis inflamatoria puede uno encontrar algún miofagocito por ahí, pero sí es lo que nos orienta cuando tenemos en una biopsia miofagocitos de una miositis necrosante. Y puede haber incluso en algunas otras afecciones que no son miopatías inmunes, como pudiera ser en algunas miositis tóxicas, por ejemplo, por antirretrovirales, se ha descrito, recuerdo, algunos miofagocitos. Gracias. Del doctor Salvador pregunta que si las lesiones cutáneas se presentaron posteriormente a la afección muscular y tienen la localización característica, pero son acneiformes, aún puedo pensar en dermatomiositis y que si usted ha visto casos similares. En realidad, si las lesiones son características, por supuesto que nos permiten pensar en una dermatomiositis. No es tan común que sean muy aisladas del resto de las manifestaciones. Pero yo sí tuve una paciente que clasificamos como polimiositis durante 10 años, sin ninguna manifestación cutánea, con afección muscular característica, con buena evolución, y muchos años después hizo manifestaciones cutáneas. Lamentablemente en ese momento no teníamos los anticuerpos específicos como para haber podido saber, hubiera sido muy interesante ver qué tipo de anticuerpos tenía esta paciente. O sea, no es habitual, pero sí a veces los pacientes pueden desarrollar las manifestaciones en forma tardía. Muy bien, el doctor Everardo Álvarez Hernández la felicita y comenta que si para la toma de biopsia, ¿qué se recomienda más? ¿Guiarla con resonancia o con ultrasonido Doppler? Nosotros tenemos experiencia de guiar la biopsia con resonancia.
Con ultrasonido Doppler sí hay algunas publicaciones que lo han sugerido, pero la verdad es que ahí sí depende de la experiencia de quien hace el ultrasonido y seguramente que si los compañeros que lo realizan pueden asegurar que haya afección. Bueno, comienza a ver, Everardo, que sí es Doppler, Doppler poder. Sí, con señal de Doppler. La verdad es que yo no tengo ninguna experiencia en biopsia guiada por Doppler poder, ¿eh? Nosotros lo hacemos por resonancia y cada vez, la verdad, hacemos menos biopsias porque, como mencionaba yo, el papel de la biopsia actualmente puede quedar limitado al paciente en donde no tenemos un anticuerpo específico y el resto de las manifestaciones no nos permite, o la evolución no es la que nosotros esperamos. Bien, el doctor Juan de Dios Zárate Torres pregunta que si podríamos considerar que la dermatomiositis anti-MDA5 es la que más se relaciona a enfermedad pulmonar intersticial o si hay alguna otra con mayor relación a enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, hay varias. Obviamente la evolución, sabemos, de la MDA5, pues es bastante severa, pero por supuesto que el síndrome antisintetasa, pues ya hasta por eso es síndrome, ¿no? Ya no siempre es miopatía antisintetasa, puesto que la manifestación pulmonar también es muy frecuente. Y bueno, ya habrá, no hablé nada de afección pulmonar intersticial porque platicaremos ya de ello cuando hablemos de las manifestaciones clínicas.